Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. La asignatura de español que vamos a leer, Aprendizaje Esperado, reconoce elementos de las narraciones, estado inicial, aparición de un conflicto y resolución del conflicto. Vamos a hacer una introducción general a la tradición oral para conocer su importancia y realizaremos un relato breve respetando los momentos básicos de una narración. Es importante que durante estas primeras clases recuperes los conocimientos que vayas recordando, lo que ya sabes sobre los temas que se estarán tratando, en este caso sobre literatura, narraciones, relatos y tradiciones orales. Los personajes principales de los cuentos tienen características específicas y actúan de forma particular. Por ejemplo, aquí tenemos que Blancanieves es bella, el lobo es malicioso y los tres cochinitos son robustos. Lo anterior hace referencia a cómo son los personajes. Para describir las características de los personajes se usan adjetivos. Un cuento tiene un inicio, se presentan los personajes y se anuncia la situación, es decir, lo que va a pasar. Un desarrollo, se presenta el nudo o conflicto, se trata del momento más importante de la narración. Un desenlace, se soluciona el conflicto de la narración. Los escenarios de los cuentos. En los cuentos se describen los lugares en los que se desarrollan o suceden los hechos narrados. A estos lugares se les llama escenarios. En tu pantalla estás observando una tabla. En esta tabla registrarás quiénes son los personajes, cómo son y cuáles son los escenarios. También anotarás cuál es el principio de la narración, cuál es su desarrollo y su fin. Todo esto lo harás para reafirmar lo que acabas de repasar. Puedes llenar esta tabla o, si lo prefieres, pídele a alguien de tu familia que te cuente alguna narración tradicional y haz una tabla parecida. Asignatura Matemáticas, la programación de Aprende en Casa, Aprendizaje Esperado. Lee y usa el reloj para verificar estimaciones de tiempo, compara el tiempo con base en diversas actividades. Repasarás algunos contenidos de aprendizajes de tercero, se hablará del tiempo y de los horarios para organizarse mejor. Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar, es importante tener muy fresco lo que ya estudiamos, tanto por si no quedó muy claro, como por si sí lo recuerdas claramente, así podrás sacarle el mayor provecho a lo nuevo. Para comenzar vamos a ayudar a Alejandra a resolver un problema. Comenzó un año nuevo, pero no sabe cómo organizar sus horarios de clase, tiempo y demás. Lee con atención su situación. Su horario de clases de Aprende en Casa se lo dio su maestro y tiene muchas dudas al igual que su mamá. Martes, miércoles, jueves, viernes son 4 días a la semana que tiene matemáticas. Continúa con la siguiente. ¿Cuánto dura la clase de matemáticas? La clase comienza a las 5:30 y termina a las 6, así que dura 30 minutos o media hora. Si cada clase dura 30 minutos a la semana, tiene 2 horas de clase de matemáticas. Como son 4 clases de 30 minutos, entonces tiene un total de 120 minutos y una hora tiene 60 minutos, así que 2 horas son 120 minutos. Asignatura Historia, el Virreinato de la Nueva España, Aprendizaje Esperado. Identifica la duración del virreinato aplicando los términos década y siglo y localiza el territorio que ocupó. En la sesión anterior conocimos sobre los factores que propiciaron la conquista y la caída de Tenochtitlán. Después de conquistar Tenochtitlán, Hernán Cortés comenzó a expandirse por el territorio, sometiendo a otros señoríos indígenas, y algo que jugó a su favor fueron las enfermedades traídas por los europeos. El Virreinato de la Nueva España fue el nombre que le dieron los españoles al territorio conquistado y ocupó América Central, las Antillas, el centro y el sur de los Estados Unidos y Filipinas. Durante el siglo XVII la división territorial era por reinos. Era un territorio muy grande, había un virrey, por eso se le llamaba virreinato. De hecho, el rey de España, Carlos I, nombró a Antonio de Mendoza como virrey de la Nueva España, y este lo representaba en los territorios conquistados y era la máxima autoridad. Es importante que conozcas que hay otras instituciones que formaban parte de la organización política de la Nueva España. Por ejemplo, tenemos a la Real Audiencia, el Consejo de Indias, entre otras, y como el territorio conquistado por los españoles llegó a ser muy extenso, se establecieron reinos, capitanías y provincias para gobernarlo.
La conquista espiritual o evangelización es muy interesante, pues también fue una forma de someterlos, y finalmente la religión que trajeron predomina hoy en día. Los evangelizadores, quienes pertenecían a diferentes órdenes religiosas, como franciscanos, agustinos, dominicos o jesuitas, por mencionar algunos, se valieron de muchos recursos para lograr su propósito de adoctrinar a los distintos pueblos originarios. La Iglesia se convirtió en una parte fundamental de la vida de la Nueva España, y puedes ver hoy en día una devoción de muchos mexicanos que practican la religión católica. Muchas de las prácticas religiosas en diversas localidades son resultado de esa mezcla entre las culturas mesoamericanas y la europea. La sociedad novohispana era muy compleja. Existía una pirámide social que respondía al origen de nacimiento. Primero estaban los españoles peninsulares, los que habían nacido en el continente europeo, debajo de ellos los criollos, o sea españoles nacidos en América, después los mestizos, hijos de españoles e indígenas, luego los indígenas, debajo los africanos, quienes eran esclavizados, y finalmente hasta abajo se encontraban las castas. Los esclavos provenientes de África estuvieron sujetos a muchas limitaciones, como la prohibición de portar armas, andar de noche por ciudades y villas, montar a caballo o tener indígenas a su servicio. Muchos eran esclavos que realizaban trabajos forzados y otros eran libres y trabajaban en labores domésticas, por ejemplo. Las castas eran el resultado de muchos cruzamientos interétnicos de mulatos con indias o mestizas, de indios con mulatas y de blancos con todos los demás. Con el tiempo estas mezclas hicieron muy complicado de determinar los ancestros, pero su nombre muchas veces lo determinaba el color de la piel, con el afán de catalogar y clasificar al mundo natural y humano propio de las ideas de la Ilustración, que comenzaron a tener auge en el siglo XVIII. Se desarrolló un género pictórico en la Nueva España y en otras regiones de América conocido como cuadros de casta o de mestizaje. Como podrás darte cuenta, una sociedad muy diferente a la actual. Es terrible considerar menos a alguien. Es importante practicar el respeto y la no discriminación. Hoy en día, por ejemplo, ya existen los derechos humanos, entre muchas otras leyes que luchan por la dignidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los mexicanos, de cada uno de los seres humanos. Asignatura Ciencias Naturales, repaso. ¿Cómo son los materiales de mi entorno? Aprendizaje esperado. Identifica que los materiales son todo lo que le rodea independientemente de su estado físico. Este día vamos a recordar algunos conocimientos, experiencias y actividades relacionados con los aprendizajes esperados que estudiamos en tercer grado en la materia de ciencias. Los estados físicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El estado gaseoso lo podemos encontrar en las nubes, el estado sólido lo podemos encontrar en un iceberg y por supuesto el estado líquido en alguna presa, río, en el mar y por supuesto en la lluvia. ¿Dónde puedes encontrar en casa el estado gaseoso del agua? Puede ser cuando hierve. Para preparar café o algún guiso como caldo de pollo o café, el vapor que sale de la olla es agua en estado gaseoso. Así se comprobó que en casa se encuentra fácilmente el agua en sus tres estados físicos, líquido, sólido y gaseoso. Por ejemplo, pues tenemos líquido en un vaso de agua y sólidos en un hielo. ¿Serán los únicos materiales que están en estos estados físicos en casita? Por ejemplo, tenemos a la televisión o pantalla. ¿En qué estado está? ¿En estado gaseoso o en líquido o en sólido? La televisión es un material sólido y como este hay muchos otros materiales en casa con los tres estados de la materia. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!